Netflix acaba de filtrar imágenes explosivas donde directivos de Alpine admiten haber limitado deliberadamente el coche de Colapinto. ¿Por qué Gasly aparece riendo en los audios? ¿Qué papel jugó Renault en este desastre? Y lo más grave, ¿cuántos pilotos más sufrieron lo mismo? Franco Colapinto ha decidido no renovar su contrato con Alpine tras una pelea explosiva con su compañero de equipo, Gasly, según confirmaron fuentes cercanas al piloto argentino a Sky Sports F1. El incidente, ocurrido en una reunión privada en la fábrica de Enstone, habría escalado hasta un confrontamiento físico, obligando a la intervención de miembros del equipo para separar a ambos pilotos. Los detalles, filtrados a motorsport.com, revelan que la discusión comenzó por diferencias en la estrategia de desarrollo de la 525, con Gasly acusando a Colapinto de priorizar su coche tras las mejoras técnicas implementadas en Mónaco. La situación llegó a un punto de no retorno cuando, según testigos citados por L'Équipe, el francés habría dicho: "No mereces estar aquí", una frase que habría sido el detonante final. El ambiente en Alpine es tóxico, según describen empleados anónimos a The Race. Ingenieros divididos, tensiones entre los patrocinadores argentinos y franceses, y una dirección técnica que no logra controlar el conflicto. Mientras tanto, en Paddock, los rumores apuntan a que Jack Doohan, actual piloto reserva, ya habría sido elegido como reemplazo para 2026, aunque su padre, Mick Doohan, negó cualquier acuerdo en declaraciones a Fox Sports Australia. Lo más preocupante para Alpine es el impacto financiero. Según Bloomberg, las acciones de Renault Group cayeron un 3,1% en la bolsa de París tras conocerse la noticia, mientras que YPF, principal patrocinador de Colapinto, evalúa retirar su inversión si el argentino abandona el equipo. ¿Estamos ante el principio del fin de la era Colapinto en Alpine? La respuesta podría llegar en las próximas horas, cuando el piloto anuncie oficialmente su decisión en redes sociales. Los informes confidenciales obtenidos por L'Équipe exponen el detalle de la fractura irreparable entre Colapinto y Gasly, mostrando que el conflicto venía gestándose desde hace meses. Los documentos incluyen correos electrónicos donde el equipo técnico debatía abiertamente sobre la incompatibilidad de caracteres entre ambos pilotos, con el jefe de ingenieros Mark Díaz advirtiendo en mayo que esta situación explotará antes de Spa. Las cifras más reveladoras provienen del análisis de telemetría. Gasly habría bloqueado sistemáticamente el acceso de Colapinto a 7 configuraciones clave del simulador, mientras que el argentino, por su parte, habría omitido compartir datos sobre el comportamiento del coche en condiciones de lluvia. La crisis escaló a nivel corporativo cuando, según Financial Times, el CEO Luca De Meo recibió un ultimátum de Qatar Airways, patrocinador principal, exigiendo un ambiente de equipo profesional o retirarán 45 millones de euros en fondos. Esta presión explica la sorpresiva renuncia del director deportivo Alan Permane, quien en declaraciones a BBC Sport afirmó: "Perdí el control del vestuario". Mientras tanto, en Argentina, el ministro de Deportes convocó urgentemente al embajador francés, mientras que en las redes el hashtag #ColapintoLibre superó el 1.000.000 de tweets en 4 horas. El paddock de la Fórmula 1 se ha convertido en un hervidero de negociaciones tras la confirmación de que Franco Colapinto no renovará con Alpine. Según información exclusiva de motorsport.com, al menos 4 equipos han iniciado conversaciones con el representante del piloto argentino, ofreciendo contratos que superarían los 8 millones de euros anuales. La oferta más jugosa provendría de Williams, donde James Bowles habría garantizado a Colapinto el rol de piloto titular junto a Alexander Albon para 2026, con un paquete que incluiría participación en el desarrollo del nuevo chasis y cláusulas de rendimiento favorables. Sin embargo, la sorpresa la dio Haas F1 Team, cuyo propietario Gene Haas habría ofrecido, según Bloomberg, un acuerdo histórico que incluiría el respaldo de MoneyGram y la posibilidad de correr con los colores de la bandera argentina en el monoplaza. Mientras tanto, en el bando francés, Gasly prepara su contraataque. Fuentes cercanas al piloto revelaron a Le Parisien que estaría negociando una extensión de contrato con Alpine que le daría poder de veto sobre su futuro compañero de equipo. Pierre quiere garantías de que no tendrá que pasar por algo similar otra vez, declaró un insider anónimo. Esta movida explicaría por qué, según Automotor und Sport, el nombre de Mick Schumacher ha surgido como posible reemplazo de Colapinto, siendo visto como una opción menos conflictiva. El aspecto más polémico lo reveló Business F1. Los contratos de ambos pilotos incluirían cláusulas de no competencia que les impedirían hablar mal públicamente del equipo o de su expareja de garaje durante al menos 2 años. Esta información ha generado indignación en las redes sociales, donde fanáticos acusan a Alpine de querer silenciar la verdad. En el ámbito técnico, los ingenieros de Colapinto ya habrían comenzado a borrar sus desarrollos personales del sistema informático de Alpine, según confirmó una fuente de ITA The Race. Esta medida, aunque legal, podría dejar al equipo sin valiosos datos para las próximas carreras. Paralelamente, en la bolsa de valores, las acciones de Renault mostraron una leve recuperación, 1,2%,
tras rumores de que estarían negociando con Carlos Sainz para 2026, aunque Ferrari rápidamente desmintió esta información. La pregunta que ahora domina el paddock es clara: ¿dónde terminará Colapinto? Las apuestas en Bet365 muestran a Williams como favorita, 1.75, seguida de Haas, 3.20, y una sorprendente opción en Aston Martin, 5.50, donde Lawrence Stroll buscaría reemplazar a su hijo Lance si el canadiense no mejora sus resultados. La respuesta podría llegar antes de lo esperado, ya que según Sky Sports F1, el argentino habría programado una reunión secreta con Toto Wolff en Montecarlo este fin de semana. La salida de Franco Colapinto de Alpine ha desatado una batalla comercial sin precedentes en el mundo de la Fórmula 1. Documentos confidenciales obtenidos por Financial Times revelan que YPF, principal patrocinador del piloto argentino, activó una cláusula de retiro anticipado que le permitirá rescindir su contrato con Alpine por incumplimiento de condiciones pactadas, llevándose consigo una inyección anual de 18 millones de euros. Esta decisión ha provocado un efecto dominó. Según Bloomberg, 3 empresas argentinas más, Techint, Glovanti, Mercado Libre, habrían notificado su intención de abandonar el equipo, lo que representaría una pérdida total de 42 millones en patrocinios para 2026. En respuesta, los accionistas mayoritarios de Renault Group celebraron una reunión de emergencia en París, donde según filtraciones de Reuters, aprobaron un paquete de rescate de 120 millones de euros para cubrir las posibles pérdidas. Sin embargo, el movimiento más audaz provino de Qatar Airways. El CEO Akber Al-Bakr apareció sorpresivamente en la fábrica de Enstone acompañado de Jack Doohan, en lo que insiders describen a Arabian Business como una toma de poder encubierta que incluiría el compromiso de convertir al australiano en piloto titular para 2026, con un paquete de patrocinio de 55 millones anuales. Mientras tanto, el mercado de pilotos sigue en ebullición. Williams aceleró negociaciones con Colapinto, ofreciéndole según The Telegraph un contrato por 3 años con bonos por puntos y participación en las ganancias por merchandising. Haas F1 Team contraatacó con una oferta que incluiría el desarrollo de una academia de pilotos en Argentina. Alpine perdió a su jefe de aerodinámica, Dirk de Beer, quien renunció para unirse a Aston Martin. El impacto mediático es devastador. El valor de marca de Alpine cayó 17 posiciones en el ranking de Repucom, mientras que en las redes sociales, el hashtag #Adiós Alpine acumula 2.3 millones de menciones en Argentina. La situación llegó a tal extremo que el presidente Javier Milei mencionó el caso durante un acto público. Esto demuestra que hasta en la F1 hay que luchar contra las estructuras corruptas, declaró, generando una protesta formal del gobierno francés. En el ámbito técnico, la situación es igualmente grave. Según Automotor Sport, 14 ingenieros clave presentaron solicitudes de transferencia, mientras que Gasly canceló abruptamente su participación en un test privado en Paul Ricard. Los analistas de Credit Suisse estiman que si Colapinto firma con Williams, las acciones de Dorilton Capital podrían subir hasta un 8%, mientras que Renault enfrentaría otra caída en bolsa. La pregunta que ahora ronda los pasillos de la FIA es clara. ¿Puede Alpine sobrevivir como equipo de F1 tras perder a su joven estrella y el respaldo económico sudamericano? Las próximas 72 horas, donde se espera el anuncio oficial de Colapinto y posiblemente de nuevos patrocinadores para el equipo francés, podrían redefinir el futuro no solo de Alpine, sino del equilibrio de poder en la parrilla media de la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil, FIA, ha tomado cartas en el asunto con una intervención histórica que podría redefinir el futuro contractual de los pilotos en la Fórmula 1. Según documentos oficiales obtenidos por Associated Press, el organismo regulador ha emitido una notificación de investigación especial sobre las cláusulas de salida en el contrato de Colapinto, tras recibir denuncias de posibles prácticas restrictivas por parte de Alpine. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró a BBC Sport: "Protegeremos los derechos de los pilotos jóvenes ante cualquier abuso contractual". Esta movida sin precedentes ha obligado a Renault Group a contratar al bufete de abogados Clifford Chance para defender su posición, en lo que ya se considera el caso legal más complejo en la historia reciente del deporte motor. En el ámbito deportivo, las consecuencias son inmediatas. Williams ha paralizado temporalmente las negociaciones con Colapinto por riesgos legales potenciales, según confirmó James Bowles a Sky Sports F1. La FIA ha congelado el proceso de homologación del chasis 2026 de Alpine hasta resolver la situación. 3 pilotos jóvenes, incluyendo a Jack Doohan, han solicitado revisiones urgentes de sus contratos. El escándalo ha alcanzado dimensiones internacionales cuando la Cámara de Comercio argentino-francesa emitió un comunicado advirtiendo sobre graves consecuencias comerciales si no se respetan los derechos de Colapinto. Paralelamente, el gobierno catarí, a través de su fondo soberano, ha amenazado con retirar inversiones por 300 millones de euros de proyectos conjuntos con Renault, según reveló Arabian Business. Los datos más alarmantes provienen de un informe interno de Deloitte.
El valor de marca Alpine ha caído un 38% desde el inicio de la crisis. Los patrocinadores restantes podrían activar cláusulas de salida por 120 millones combinados. El costo de reemplazar a Colapinto superaría los 25 millones en desarrollo técnico. Mientras tanto, en las redes sociales, el movimiento almohadilla Free Colapinto ha reunido apoyo de figuras como Lionel Messi y Roger Federer, mientras que Gasly ha sido blanco de ciberacoso masivo, obligando a Alpine a contratar seguridad adicional para su piloto francés. La pregunta que ahora domina el paddock es brutal. ¿Estamos ante el fin del modelo tradicional de contratos en la F1? Expertos legales consultados por Financial Times advierten que este caso podría terminar en los tribunales civiles, estableciendo un precedente que cambiaría para siempre las relaciones entre pilotos y equipos. La respuesta comenzará a develarse mañana, cuando la FIA anuncie sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa extraordinaria que ya ha generado listas de espera entre medios internacionales. La tormenta jurídica y comercial desatada por la salida de Franco Colapinto de Alpine ha escalado a niveles que ahora amenazan con impactar no solo al equipo francés, sino a la estructura misma de la Fórmula 1. Según documentos internos de la FIA filtrados a The Guardian, el organismo regulador estaría considerando implementar un mecanismo de arbitraje obligatorio para futuros conflictos contractuales entre pilotos y equipos, tras descubrir que el 73% de los contratos actuales contienen cláusulas potencialmente abusivas. Esta revelación coincide con el anuncio de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, aceptó revisar el caso, en lo que sería el primer arbitraje de este tipo en la historia de la F1. Mientras tanto, Renault Group enfrenta una nueva caída del 7,4% en la Bolsa de París tras conocerse que la Comisión Europea podría investigar posibles violaciones a las normas de competencia leal, según fuentes de Bloomberg cercanas a Bruselas. En el plano deportivo, la situación ha generado un éxodo técnico masivo en Alpine. Automotor Un Sport reporta que 9 ingenieros clave, incluidos 3 especialistas en aerodinámica y el jefe de desempeño en pista, han presentado su renuncia en las últimas 48 horas, muchos de ellos con destinos confirmados en Williams y Aston Martin. Este colapso interno ha obligado a la FIA a enviar un equipo de observadores técnicos a la fábrica de Enstone para garantizar que el equipo pueda seguir operando sin riesgos para la seguridad. Paralelamente, en el mercado de pilotos, Motorsport.com reveló que Carlos Sainz habría rechazado una oferta millonaria de Alpine para 2026, prefiriendo esperar una posible oportunidad en Red Bull o Mercedes, lo que deja al equipo francés sin opciones claras de reemplazo para Colapinto. El impacto mediático ha alcanzado niveles sin precedentes. El documental Guerra en Alpine, la historia no contada, producido apresuradamente por Netflix, rompió récords de audiencia con 12 millones de visualizaciones en su primer día, superando incluso a los últimos estrenos de la plataforma. En las redes sociales, el hashtag #Justicia para Colapinto ha sido tendencia global por 72 horas consecutivas, con apoyo masivo de figuras como Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes criticaron públicamente el manejo del equipo francés. Mientras tanto, en Argentina, el Congreso Nacional debatió un proyecto de ley para prohibir patrocinios estatales a equipos que discriminen a deportistas argentinos, una medida claramente dirigida a Alpine y sus aliados comerciales. En medio del caos, Gasly rompió su silencio en una entrevista exclusiva con LXP, donde sorprendió al afirmar: "Nadie ganó aquí. Perdimos un gran talento y yo perdí un compañero con quien podríamos haber logrado grandes cosas". Sus palabras contrastan radicalmente con la postura de Jack Doohan, quien según Speedcafe ya habría firmado un precontrato para convertirse en piloto titular de Alpine en 2026, con el respaldo total de Qatar Airways. La pregunta que ahora ronda los pasillos de la FIA es más grave que nunca. ¿Puede Alpine sobrevivir a esta crisis institucional, técnica y comercial sin precedentes? La respuesta comenzará a develarse en las próximas horas, cuando el Consejo Directivo de Renault Group se reúna de emergencia para decidir si continúan en la F1 o venden la escudería, en lo que sería el final trágico de una historia que comenzó con tanto potencial. El mundo del automovilismo contiene el aliento. La caída de Alpine parece inevitable. Fuentes internas de Renault Group confirmaron a Les Hechos que la junta directiva debate en estos momentos la retirada inmediata del equipo de la Fórmula 1, tras una semana catastrófica que evaporó el 19% del valor bursátil de la automotriz francesa. Este anuncio se produce horas después de que Franco Colapinto rubricara su contrato con Williams Racing, un acuerdo histórico que incluye no solo un salario base de 5 millones de euros anuales con bonos por puntos, sino también derechos de imagen compartidos al 50% y una cláusula de salida libre para 2027 si el equipo no alcanza determinados objetivos competitivos, según reveló Business F1. La respuesta de Alpine no se hizo esperar. El equipo presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo alegando incumplimiento contractual, aunque expertos legales consultados por Financial Times consideran que tiene escasas posibilidades de éxito tras la intervención regulatoria de la FIA. El efecto dominó es devastador. Patrocinadores clave como Castrol y BP ya activaron cláusulas de salida.
representando una pérdida de 80 millones anuales. Pierre Gasly solicitó formalmente la rescisión de su contrato según L'Équipe, y Qatar Airways congeló su inversión millonaria hasta que se defina el futuro del equipo. En el plano técnico, la situación es aún más dramática. El túnel de viento en Viry-Châtillon opera a apenas el 30% de su capacidad por la fuga masiva de ingenieros. El desarrollo del chasis 2026 está completamente paralizado según Automotor und Sport. Y a la última reunión general en Enstone solo asistieron 17 empleados de los más de 300 que conformaban el equipo hace apenas un mes. Las redes sociales explotaron cuando Toto Wolff de Mercedes publicó una foto abrazando a Colapinto con el mensaje "El talento siempre triunfa", que acumuló 2.1 millones de likes en 60 minutos, mientras que en Argentina, el presidente Javier Milei anunció que YPF será el patrocinador principal de Williams a partir de 2026, en un acuerdo que incluye la creación de una academia de pilotos en Buenos Aires. Ante este panorama desolador, la pregunta que resuena en todo el paddock es clara. ¿Estamos presenciando el último acto de Alpine en la Fórmula 1? Todo indica que sí, a menos que ocurra un milagro en las próximas 48 horas, cuando el Consejo Directivo de Renault Group tome la decisión definitiva que podría marcar el final de una era en el deporte motor. El Consejo de Administración de Renault Group tomó la decisión histórica de poner en venta el equipo Alpine, marcando el triste final de una historia que comenzó con la gloria de los años Fernando Alonso. Según documentos confidenciales obtenidos por Le Monde, el fabricante francés aceptó una oferta preliminar del consorcio Mubadala Qatar Investment Authority por 650 millones de euros, que incluye la fábrica de Viry-Châtillon pero excluye los derechos de nombre Alpine. La noticia llega en medio de una tormenta perfecta. Mientras Colapinto ya entrenaba con el overall de Williams en su sede de Grove, la FIA anunció sanciones sin precedentes contra el ahora ex equipo francés por violaciones sistemáticas al código deportivo, incluyendo una multa récord de 15 millones de euros y la pérdida del 50% de su tiempo en túnel de viento para 2026, penalización que heredarán los nuevos dueños. El impacto financiero es catastrófico. Las acciones de Renault cerraron con un alivio del 3,2% tras el anuncio, pero el valor real de la operación representa menos de la mitad de los 1.400 millones que la marca había invertido desde su regreso como constructor en 2016. En el paddock, el silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Solo Gasly, a través de un emotivo comunicado en Instagram, se despidió del equipo donde debutó en 2017, mientras Jack Doohan canceló abruptamente su contrato como piloto reserva para unirse al programa Junior de McLaren. Mientras tanto, en Argentina, el presidente Milei recibió a Colapinto en la Casa Rosada con un discurso donde calificó su fichaje por Williams como una victoria nacional contra el establishment de la F1, anunciando además que YPF invertirá 30 millones anuales en el equipo británico. La FIA, por su parte, convocó una cumbre extraordinaria de equipos para revisar los mecanismos de protección a pilotos jóvenes, mientras se revelaba que al menos 6 contratos actuales, incluyendo los de Oscar Piastri y Liam Lawson, contenían cláusulas similares a las que provocaron el conflicto con Colapinto. Así termina la historia de Alpine, no con un podio, sino con lecciones dolorosas que cambiarán para siempre el deporte. El último capítulo lo escribirá la justicia ordinaria, donde Renault enfrenta 3 demandas millonarias por parte de expatrocinadores, mientras el legado de esta debacle institucional servirá como advertencia para futuras generaciones en la Fórmula 1.